Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Otra vez el zar del petróleo sale a la delantera y dijo lo siguiente: Alí Rodríguez Araque jamás hubiese estado de acuerdo con la privatización de PDVSA. El zar del petróleo, uno de los corruptos que más dinero sacó de la administración venezolana mientras fue presidente de PDVSA, se expresó ahora en contra de Nicolás Maduro, como lo ha venido haciendo, por las decisiones que está tomando el Bobo de Cúcuta. El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, expresó en su artículo titulado ¿Por qué no reestructuramos Miraflores?, que el caso de PDVSA es la expresión más emblemática de la incapacidad y su desmesurada ambición de Nicolás Maduro. Ramírez indicó que al final de tantos años de infamia y persecución, ahora está claro para todos que Maduro convirtió a PDVSA en una entelequia a la disposición de sus intereses grupales, y ya una vez destruida en todas sus capacidades operativas, la privatizará para así consumar la entrega del petróleo. El pasado miércoles 19 en cadena nacional, el país asistió a otra intervención de PDVSA. Nuevamente Maduro en una campiña sin trabajadores. La casa militar se ocupó como siempre, cuando él va a PDVSA, de desalojar a todos los trabajadores de su sede. Solo asistieron al acto los consabidos burócratas del gobierno, los sindicalistas maduristas y los distintos grupos de persecución protofascista que ha creado Maduro en la empresa. El acto fue transmitido en diferido, porque a pesar de tener un auditorio completamente tomado y controlado por los militares, Maduro no se atreve a realizar transmisiones en vivo, menos aún cuando se trata de acciones desesperadas que intentan enmendar sus propios fracasos. El caso de PDVSA es la expresión más emblemática de su incapacidad y su desmesurada ambición, y descubre de forma evidente cuáles eran las razones verdaderas de su arremetida contra la otrora poderosa PDVSA roja rojita de nuestra gestión. Al final de tantos años de infamia y persecución, ahora está claro para todos que Maduro convirtió a PDVSA en una entelequia a la disposición de sus intereses grupales, y ya, una vez destruida en todas sus capacidades operativas, la privatizará para así consumar la entrega del petróleo. Para privatizar PDVSA tenía que perseguirnos a mí en particular como ministro de Chávez durante 14 años, porque el madurismo sabía que no permitiríamos tal entrega y tal adefesio, tamaña traición al pueblo venezolano. Pero además tenía que perseguir, secuestrar y hasta matar a más de 100 gerentes y trabajadores claves de la industria petrolera que nos acompañaron en 12 años de gestión al frente de la industria bajo la dirección del presidente Chávez. Esta acción criminal y fascista en contra de PDVSA y sus trabajadores ha contado con la participación activa de personajes como el fiscal criminal de Maduro, el ministro psiquiatra Jorge Rodríguez, cuerpos de seguridad del Estado, y con el apoyo tácito y proclamado de altos dirigentes del gobierno y de la Asamblea Nacional Constituyente. Ha sido una actuación criminal por la que en algún momento Maduro y la cúpula que dueña del país tendrán que rendir cuentas al pueblo y a la justicia. Esta historia de odio, persecución y destrucción de PDVSA ha tenido un altísimo costo para nuestro pueblo venezolano, pues el derrumbe de la producción petrolera, una caída de 2.3 millones de barriles diarios en apenas 6 años, el colapso de nuestro sistema de refinación de petróleo y procesamiento de gas nacional, lo sufre el pueblo venezolano todos los días, en carne propia, por los efectos de la destrucción de la economía y la escasez de combustible, gasolina y gas, convirtiendo su vida diaria en una tragedia. Hoy, Maduro anuncia una comisión de privatización de PDVSA, lo cual ya hemos denunciado. Tiene a su privatización como objetivo último de su actuación,
Sin embargo, el acto y las decisiones tomadas por Maduro tienen algunos elementos que considero importante resaltar, para seguir entendiendo que el problema de PDVSA no es técnico sino político. El problema de PDVSA está en Miraflores. Lo primero que habría que señalar es que Maduro no puede controlar la aversión y el rechazo que sienten contra PDVSA y contra sus trabajadores. Es algo patológico y grave. En el acto luce descompuesto, expeliendo odio por todos lados. Obviamente está incómodo porque sabe que está en los estertores de postrimería de su fracasada gestión y sabe que está mostrando al país su incapacidad manifiesta para manejar la otrora quinta empresa más importante de petróleo del mundo, la obra más emblemática de la revolución bolivariana, la empresa que nosotros condujimos con un éxito indudable durante 12 años junto al presidente Chávez. Por eso Maduro arremete con saña en contra de Chávez y en contra de Ramírez. No se atreve a nombrarnos, pero denigra con absurda obsesión de un periodo de la gestión empresarial que fue reconocido por todo el mundo como exitoso y que el pueblo y todos los venezolanos lo percibían todos los días en su propia calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo social, en lo que alguna vez Chávez catalogó como vivir bien de todos los venezolanos. Nadie, ni siquiera los más acérrimos enemigos del chavismo, ni los más rabiosos exponentes de la extrema derecha, se han atrevido a decir lo que Maduro dice y hace Maduro en contra de la PDVSA roja rojita. Eso es absurdo. El odio personal de Maduro en contra mía, dice Ramírez, y en contra de los gerentes y trabajadores petroleros, es muy peligroso, puesto que siendo como es, un personaje autoritario y cobarde, ese odio se ha transformado en una permanente campaña de descrédito, persecución y exilio, pero también se ha cebado en contra de los trabajadores petroleros y los gerentes que han capturado, secuestrado y enterrados en vida, además de humillados en público, como sucedió en casos de Eulogio del Pino y de Nelson Martínez, este último asesinado por omisión, bajo custodia en las cárceles maduristas. Es increíble cómo Maduro trata de cambiar la historia de la nueva PDVSA roja rojita. Todos lo recordamos porque se trató de un acto público y notorio, que ese término se usó a partir de una grabación filtrada por elementos militares que estaban dentro de PDVSA, de una intervención mía en PDVSA, la Taona como presidente de PDVSA, arengando a los trabajadores, donde el calor de la situación política acuñé esa frase que se hizo viral en el país por el inmediato y restricto apoyo al presidente Chávez, y que hizo que él mismo en un acto en las instalaciones de Guaraguao, el día 4 de noviembre del 2006, le diera ese nombre, acto al que corresponde la foto que acompaña a este artículo, y utiliza el nombre de Alí Rodríguez para tratar de dividir a los trabajadores petroleros y para falsear la historia. No, Maduro, allí no aceptaría la privatización de nuestra empresa. Alí no lo aceptaría jamás. No uses más su nombre. Alí está muerto. No confundas su inconmensurable disciplina al haber aceptado todos los maltratos que sufrió cuando lo designaste presidente honorario de PDVSA, con una claudicación a sus posiciones públicas y notorias en contra de la privatización de la empresa. La comisión privatizadora se logró constituir con los rehenes de Maduro, sobre todo los militares. Desde dentro del gobierno, compañeros muy cercanos a lo que sucede allá en ese infierno, me indican que nadie quiere continuar la racia de Maduro en contra de PDVSA, que ha resultado en el peor error de su gobierno. Nadie quiere darle el golpe final a la empresa. Maduro se queda solo, arrinconado, cada vez más aislado. Sus funcionarios saben que están cometiendo actos ilegales que tendrán consecuencias. El segundo hecho notable es que despidieron a Quevedo, sin que éste ni siquiera se haya dado cuenta. Quevedo está fuera de la conducción de la empresa por su incapacidad e irresponsabilidad
en prometer que recuperaría 1 millón de la producción cuando, por el contrario, en su gestión se perdió 1 millón de barriles al día. Recibió la empresa en 1.7 millones de barriles diarios con la finalización de la gestión de Eulogio Martínez y se le entrega él a Tarek El Aissami con menos de 700.000 barriles diarios. Los defensores de Quevedo dirán que no es su culpa. Él no sabía lo que hacía, pero en realidad es tan culpable como Maduro, porque no solo aceptó una responsabilidad que a todas luces desborda sus capacidades y sus conocimientos, sino que además participó activamente en todas y cada una de las acciones orientadas a desmantelar la industria petrolera y a perseguir y maltratar a los trabajadores y a militarizar la empresa. No, señores, Quevedo es tan responsable como Maduro porque se convirtió en su instrumento y porque al final a la gente le gusta el poder, venga de donde venga. Quevedo corre con la suerte de que su fuero militar le impide a Maduro humillarlo y maltratarlo como hicieron con Nelson Martínez y Eulogio del Pino. Quevedo no saldrá esposado y en chores de pijama en una madrugada de su casa. Lo dejarán allí. Maduro no se atreverá, como no se ha atrevido a tocar a ningún militar de rango que haya asumido funciones de gobierno y que son su apoyo real. Ahora Tarek El Aissami es el jefe. Conozco a Tarek desde hace años, cuando estaba al frente de la DIEX y era ministro del Interior del presidente Chávez. Solíamos tener excelentes relaciones. Hoy día creo que Tarek es otro y está pagando un precio alto por convertirse en la mano derecha de Maduro. Le han puesto precio a su cabeza. En términos reales significa que Tarek está imposibilitado para ejercer gestión alguna desde el punto de vista empresarial, ni salir, ni viajar fuera del país, más que no sea a Turquía o a Rusia, y nadie se sentará con él, ni siquiera a discutir y menos a firmar cualquier tipo de acuerdo. Triste por Tarek. Mal por el país. Colocan de vicepresidente a Asdrúbal Chávez. Este personaje es el mejor ejemplo de inconsistencia y la deslealtad. Primero desleal al presidente Chávez, su primo, pues se convirtió con el agente de Maduro incluso antes de que el comandante muriera. No supimos darnos cuenta. No nos podíamos imaginar que este personaje estaba trabajando activamente para llevar a Maduro al poder, aun cuando su primo agonizaba. Luego Maduro le daría el premio, entre comillas, ojo con esto, de nombrarlo ministro, y le correspondió la tarea de desmantelar y golpear el Ministerio del Petróleo, donde las transnacionales y los privados sabían que estaba la custodia de la política petrolera del Estado. Asdrúbal, un personaje débil, lleno de resentimientos, fue fácilmente manipulado por Jorge y por Delcy Rodríguez, quienes lograron que él hiciera lo que ellos les daba la gana. Fue con Asdrúbal Chávez que se inauguró la persecución de lo que ellos llamaban ramiristas en el ministerio. El desmantelamiento de la capacidad técnico-política del ministerio. El despido de un solo plumazo de más de 200 trabajadores y los sustituyó con funcionarios de la alcaldía de Libertador, enviados por Jorge Rodríguez. Su paso por la OPEP fue tan triste como intrascendente. Asdrúbal Chávez fue el jefe absoluto de comercio y suministro durante más de 10 años. Siendo vicepresidente del sector, era el único que tenía el control de las actividades de comercio, es decir, era el responsable de todos los contratos de fletamento, selección de proveedores, cuota de productos asignados, transporte, ventas de petróleo, importación de productos, comercialización en general. Siempre fue un enemigo de la fiscalización que imponíamos desde el Ministerio de Petróleo al establecer precios, fórmulas para ventas. Era el responsable de la distribución interna de gasolina y diésel de las estaciones de servicio y gandolas. Por cierto, él era quien tenía a su cargo la distribución de combustible en la frontera y siempre ha manejado hábilmente su apellido Chávez. En el periodo de Maduro, después de su paso destructivo por el Ministerio de Petróleo, lo premiaron, colocándolo como presidente de Citgo,
un puesto al que siempre había aspirado y que luego de las sanciones pretendía dirigir desde Aruba. Es curioso que la racia de Maduro jamás haya tocado a Asdrúbal, ni siquiera un rasguño, mientras Comercio y Suministro fue desmantelada y sus gerentes están presos, y los funcionarios de la Dirección de Mercado Interno del Ministerio de Petróleo, acusados de delitos que no tenían la posibilidad ellos de ejecutar, llevan más de 6 años secuestrados, sin juicio ni derecho a la defensa. Al contrario, han sido premiados permanentemente, lo cual indicó que Maduro ha sido hábil en manejar el apellido Chávez como si fuera su propia franquicia. ¿A qué viene Asdrúbal a PDVSA? ¿A tratar de poner el apellido al favor de su adefesio privatizador? Pero en medios petroleros no hará nada, no tiene la capacidad. Lo otro que llama la atención es que el proceso de militarizar se profundiza colocando al ministro de Defensa, al general Vladimir Padrino López y al almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, como miembros de la Comisión de Privatización. Maduro está recurriendo a los 2 más altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se involucren directamente con su nombre y su prestigio y su carrera en el desastre de lo que está sucediendo en PDVSA, que culminará con la entrega del petróleo. Esto sucede a pesar de que Kaminpej, que no ha sido capaz de producir un barril de petróleo, pero ha convertido a nuestros oficiales militares en gestores, en tramitadores de contratos, el rotundo fracaso del componente de la Guardia Nacional, que bajo la dirección de Quevedo ha intervenido en la empresa y ha golpeado a trabajadores. A estos oficiales los conozco. Respeto profundamente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dice Ramírez. A pesar de todos los problemas que se derivan de su apoyo a Nicolás Maduro, considero que es una de las pocas instituciones que se mantiene en pie y que tiene el deber de defender la Constitución. No se dan cuenta estos altos oficiales que Maduro los está convocando justamente con sus artículos 202 y 203, y no se dan cuenta que más allá de su discurso del antiimperialismo y de las sanciones, el verdadero enemigo y entreguista de la soberanía nacional es el propio Nicolás Maduro. Yo como venezolano y chavista, dice Ramírez, sigo teniendo fe en que nuestra institución castrense, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sea leal a nuestra Constitución, al decreto del Libertador de 1829, que reservaba nuestras riquezas minerales al control de la República y a un principio fundamental de nuestra doctrina bolivariana, y es que su espada sea usada para defender las garantías sociales y no al servicio de los privilegios de una tiranía. Finalmente, la comisión privatizadora incluye a Wills Rangel, presidente del FUTP, y algunos de sus más connotados allegados. Will hace tiempo que traicionó a los trabajadores, ha sido agente activo de la persecución contra obreros, forma parte de esa cúpula sindical madurista que ha aplaudido la derogación de facto de la Ley Orgánica del Trabajo y la eliminación de la convención colectiva y las conquistas laborales, producto de tantos años de lucha. Un oportunista que se siente cómodo en el gobierno de Maduro porque éste ha retomado las prácticas sindicales adecas de cuando era mano derecha de Carlos Ortega en PDVSA. Corresponderá a los dirigentes obreros genuinos leales a los intereses del país dar la batalla y hacerle frente a la arremetida antiobrera que se viene desarrollando en contra de la industria y el país en el gobierno de Maduro. Por supuesto, Maduro y su comisión privatizadora ya comenzó a ofrecer nuevamente espejitos para los trabajadores de PDVSA. Bonos y superbonos, tratando de comprar conciencias. Un plato de lentejas por vender la patria. Al día siguiente de los anuncios de Maduro, Quevedo fue desalojado de la oficina de la presidencia de PDVSA y comenzó la lucha a cuchillo entre los factores y grupos de interés del madurismo. Con Maduro siempre ha sido así. Durante su gestión han habido 7 juntas directivas cuyos miembros reflejan la lucha interna por el control de la empresa, que a su vez es la lucha interna por el poder del país. En esta ocasión ceden los factores que apoyaron a Quevedo
y ahora toman el control los factores que han venido implementando el paquetazo de derecha de Maduro. El contenido del decreto a la creación de la comisión privatizadora sigue otorgándole potestades a las autoridades de PDVSA para que continúen desmantelando los pocos mecanismos y procedimientos de control que aún quedan en pie, así como seguir abriendo camino para una violación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de la Constitución Bolivariana. Seguir entregando la empresa al control de los privados, el cual se traduce a efectos prácticos en una entrega de control el manejo del petróleo y del gas venezolano, lo cual es un crimen de dimensiones extraordinarias en contra del pueblo, en contra de la soberanía y los intereses del país. Es un atentado contra el futuro y nuestras posibilidades de salir de la peor crisis de nuestra historia republicana. Durante el gobierno de Maduro, hemos presenciado innumerables intervenciones de instituciones del Estado, de ministerios, ocupaciones de empresa, desde el Dacazo hasta el sacudón. Son todos actos afectistas, fingidas poses iracundas de un presidente que no sabe gobernar un país y que hace años puso en evidencia que no estaba ni nunca estuvo en capacidad de dirigirlo. A un escándalo sobreviene otro escándalo, a una intervención sobreviene otra intervención. A un presidente que se hace el pendejo, pregunta en cadena nacional qué es lo que pasa en PDVSA, qué es lo que pasa en Pequibén, qué es lo que pasa en las industrias básicas, qué es lo que pasa en la economía. Los actos del gobierno madurista son actos cínicos donde los altos funcionarios presurosos toman nota de las instrucciones que ellos y Maduro saben que no se cumplirán. Por eso Maduro hace actos controlados. Se parece más a Sábado Sensacional, con sus instrumentos para aplaudir ya incluidos, que a un acto del gobierno. Maduro no puede darle la cara a sus trabajadores, ni a los desempleados, ni a los que se han ido del país, porque sabe que en algún momento alguien le dirá: Maduro, en este país lo único que hay que reestructurar es Miraflores. Así termina el documento, el escrito del zar del petróleo. No quiero agregarle más nada. Yo creo que el resto usted lo puede leer e interpretar. No estoy de acuerdo con la postura política del personaje, pero estoy de acuerdo con la visión de él. Borrando por unos segundos de mi mente que él fue el que se hizo también multimillonario con una estructura corrupta, como lo hizo con PDVSA, pero también estoy de acuerdo y comparto el sentir de la estupidez que está haciendo Nicolás Maduro. Si está de acuerdo conmigo en que realmente hay que reestructurar, pero reestructurar Miraflores, regálame un like en este video y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si llegaste hasta el final, muchas gracias. Gracias, porque de verdad fue bastante extendido el mensaje. No lo quise cortar por la calidad del contenido. Hasta aquí, su hermano y amigo filósofo 777. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes, 1000 bendiciones.